Milagroso, abres caminos. Ese es el Señor, el que abre caminos en medio de la tempestad, en medio de la adversidad. Él es el que abre caminos siempre y cuando nosotros confiemos en que Él lo hará y Él lo hace. Todo va en la dependencia del Señor. Vamos a mirar un tema el día de hoy, se llama retaliación. Y el Señor me hablaba en esta palabra, retaliación. Y retaliación muchas veces es cuando uno más está cimentado en la palabra y en la obra de Dios. Viene retaliación del enemigo. Y el enemigo viene a desestabilizar al cristiano, a moverle el piso, a volverlo a que una persona sea inestable, inconstante. Cuando viene retaliación, automáticamente es para desestabilizar a la persona, que la persona se vuelva atrás, que la persona deje todo abandonado, deje todo tirado y salga y se pierda. No siga en el propósito ni en el llamado. Es como cuando una persona está en un trabajo y le llama la atención y como que ese jefe es muy cansón, como es que ese jefe todo exige, todo me la tiene montada a mí, pero es que el horario, pero es que la salida, que el trabajo. Esa es la persona y deja el trabajo tirado y después se arrepiente de haber dejado ese trabajo porque no aguantó, porque no perseveró. Pero muchas veces es porque no confiamos en Dios, sino confiamos en el hombre y estamos buscando nuestros propios beneficios. Entonces ahí el enemigo le ganó la partida y lo logró sacar de ese lugar de trabajo, ese negocio, ese proyecto. Lo logró sacar, ¿por qué? Porque no perseveró. Y así muchas veces nos pasa a nosotros en la vida, porque no perseveramos y el enemigo nos saca del partido. Muchas veces nos saca la mitad del partido. Es como cuando están en un partido de fútbol y uno de los jugadores principales le tiene un golpe en la rodilla, en el tobillo, se tuerce un pie, lo tienen que sacar y quedó a la mitad del partido. Y que quería la mayor verlo jugando y él quería seguir jugando, pero no pudo. Así muchas veces nos hace el enemigo, querernos sacar a la mitad del partido o querer sacarnos inclusive en el momento del comienzo. Pero cuando usted y yo dependemos del Señor, Él no lo va a lograr. Pero por eso el Señor nos da estrategias de cómo debemos obrar para poder ganarle al enemigo cualquier retaliación que quiera tomar en contra de nuestras vidas. Yo encontraba en retaliación que el diablo siempre busca venganza, el cual utiliza todas las artimañas para hacer caer a quienes lo hayan atacado. Es como cuando usted ve que hay pelea en la calle o un vecino se agarra con el otro, entonces busca ver cómo defenderse y quién tiene la razón, ¿cierto? Y aquí no es buscar quién tiene la razón, es buscar cómo vencerlo. Pero aquí, para poder vencer al enemigo, es con armas espirituales. La retaliación o contraataque lo hace para debilitar al creyente, pero siempre obtendremos la victoria y nos hacemos más fuertes si no desmayamos. Y por el contrario, nos fortalecemos y nos hacemos aún más fuertes y aprendemos cada día con cada ataque y estrategia del enemigo. El enemigo siempre trabaja las mismas estrategias. Él no inventa nada nuevo. Cuando miramos a la luz de la palabra, Él siempre hace lo mismo. Siempre busca es cómo debilitar al creyente, cómo desanimarlo para sacarlo del juego. Él siempre utiliza lo mismo, pero nosotros, si conocemos de la palabra, podemos atacarlo y vencerlo. Así como cuando Jesús salió de los 40 días de ayuno, dice la palabra que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Pero el Señor nunca se debilitó, el Señor nunca renegó, al contrario, Él lo enfrentó con la palabra. Y dice la palabra de Dios que al final Él se apartó y lo dejó a Jesús. O sea, no le ganó. El mismo Señor nos enseña que Él venció. Y usted y yo podemos vencer al adversario también. Pero como le digo, con estrategias espirituales, porque el Señor nunca se enfrentó a Él con golpes ni malas palabras, se enfrentó con la palabra de Dios. Si usted y yo trabajamos la palabra, podemos vencer al adversario en cualquier situación o circunstancia que se nos presente. Miremos lo que nos dice la palabra en 1 de Pedro 5:8. Vamos a mirar en 1 de Pedro 5:8 lo que nos habla acá en la palabra. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ser que sobrios y velad. O sea, no debemos dormirnos en un momento de intercesión, oración y clamor. Y es cuando usted y yo más debemos perseverar y orar. Porque ahí nos lo dice el apóstol Pedro, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, él trabaja 24/7.
7 días a la semana por 24 horas, siempre buscando cómo devorar, cómo acecha nuestras vidas para mirar cómo hacernos caer. Pero si nosotros prevalecemos en la palabra y la oración, no lo logrará. Podrá tentarnos, pero tendremos las estrategias para vencerlos, porque como dice la palabra, Jesús ya venció. Debemos estar sobrios a diario en la oración y en la meditación y en el estudio de la palabra contra toda acechanza del enemigo. Inclusive cuando usted y yo entramos en tiempos de ayuno y oración, el Señor muchas veces nos muestra y nos revela algún ataque del enemigo. Él nos lo revela ya sea a través de la palabra, en una visión o en un sueño, y nos habla claramente que nos preparemos porque vendrá un ataque del enemigo. Porque así como cuando el Señor pasó con Pedro, que el Señor le dijo que el diablo lo había pedido para zarandearlo, el Señor ya sabía, pero aún así le advirtió a Pedro, para que Pedro no desistiera, para que por el contrario perseverara, para no decaer en lo que el enemigo venía a zarandearlo. Muchas veces el enemigo también viene para zarandearnos, y es muchas veces zarandearnos con alguna situación que se pasa, ya sea en el trabajo, en el estudio, en la familia o inclusive en la misma iglesia. Que vienen problemas o situaciones que no nos gustan y como que la persona como que quiere retroceder, pero yo para qué vengo aquí, pero para qué vuelvo aquí, pero mejor no voy a volver, mejor me quedo en la casa, mejor voy a hacer otras cosas, y eso es el enemigo que lo quiere llevar a debilitarlo. Siempre que se va a ir o va a por alguien, primero ya debemos de haber orado. Cuando usted y yo vamos a ir a orar por una persona, primero debemos estar cubiertos en la oración. Cuando se va a orar por alguien, usted ya tiene que estar preparado con las armas espirituales. O sea, primeramente en la mañana ya tiene que haber orado. Segundo, tenía que haber leído la palabra. Tercero, estar cubierto con la sangre del Cordero inmolado de Dios. Que usted esté fortalecido y sellado con su presencia. Y así usted podrá ir a orar por alguien y el enemigo no lo podrá atacar. Pero también es importante que usted ore antes y que el Señor lo respalde en todo. No es que si a usted le dicen, necesito que ore por tal persona, y usted de una vez vaya a ir a orar y ni siquiera ese día oró, ni siquiera leyó la palabra, ni siquiera estuvo en la presencia del Señor, y vaya a orar, el enemigo lo puede atacar y puede salir usted debilitado de esa situación. Puede que el Señor lo respalde en ese momento, pero el enemigo no se quedará quieto. Por eso es tan importante que nosotros a diario nos cubramos con la oración, que salgamos con esa cobertura de nuestros hogares y nuestras casas. Segundo, cubrirnos y sellarnos con la plenitud de la sangre del Cordero de Dios. Después de que usted ha orado y ministra a una persona, debe orar usted por toda retaliación que el enemigo quiera empezar contra su vida. Porque el enemigo no se va a quedar quieto si usted ora por alguien y esa persona es libre. Lo ora por de pronto una enfermedad, una parálisis que tiene esa persona, una debilidad espiritual o una carga, una enfermedad, una dolencia. Y el Señor lo usó a usted para que esa persona fuera libre. Esa persona quedó libre, pero usted automáticamente tiene que orar en ese lugar o llegar a su casa y orar nuevamente y cubrirse para que toda retaliación del enemigo no lo toque a usted nuevamente, no le llegue a usted. No le llegue a usted ni a sus seres queridos. Por eso oramos y nos sellamos con la sangre del Cordero de Dios y declaramos que toda retaliación no tiene poder ni autoridad y automáticamente el enemigo ya es derrotado. Él no tiene poder ni autoridad porque usted y yo usamos las armas espirituales y el enemigo no podrá llegar. Pero si usted llega a orar por una persona y usted no siquiera ha orado y no ha hecho ni siquiera una oración en su casa o después de que salió de ese sitio donde oró, el enemigo podrá atacarlo y esa es la retaliación. Entonces, cuando usted ministra o ora por otra persona, debemos ceñarnos y cubrirnos nuevamente con la sangre del Cordero de Dios y orar nuevamente que sea el Señor cubriéndonos y sellándonos con su presencia y que nos guarde y nos proteja en todo momento y en todo lugar. Declarar en todo momento la palabra, como lo dice en el Salmo 37. Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Que Él nos cubre y nos defienda en todo momento y en todo lugar. Miremos lo que nos dice en la palabra en Lucas 10:19. Vamos al libro de Lucas, capítulo 10, verso 19. Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Esta palabra se la daba el Señor a sus discípulos, el Señor Jesús, pero también nos la da a usted y a mí. Es la autoridad que Él nos da a nosotros, los cristianos. Esa autoridad que Él nos da a los que nos sometemos a la voluntad del Señor, a los que nos sometemos a tiempos de oración
de ayuno, clamor, intercesión y aún meditación de la palabra. Personas que anhelamos ser usados por Dios. Que el Señor nos use para ir a ser libres a los oprimidos, a los afligidos, a los encarcelados, a los que andan en cárceles espirituales también. Que el Señor nos quiere usar. Y por eso el Señor da esta palabra: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Serpientes y escorpiones se refiere a todo ataque del enemigo que quiera venir a atacarnos a nosotros, de pronto con una enfermedad, de pronto con un accidente, de pronto con un ataque del enemigo por ahí, un robo, un atraco. Estos son ataques del enemigo. Y sobre toda fuerza el enemigo, y nada os dañará, nada, absolutamente nada. O sea, podrá venir el enemigo a atacarnos, pero ni siquiera nos podrá tocar, porque ya estamos sellados a través de la oración, sellados con la plenitud de la sangre del Cordero inmolado de Dios, en el cual el enemigo no tiene poder ni autoridad, porque lo que les decía, Jesús ya venció, y Él nos da ese poder y esa autoridad, como lo dice aquí en Lucas 10:19. Él nos da el poder y la autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Usted y yo tenemos ese poder. Si creemos en Jesucristo, si creemos que el Hijo de Dios vino para rescatarnos y salvarnos, Él mismo nos defenderá ante cualquier situación adversa y nos dará la victoria. Siempre que vaya a orar por alguien, usted primero debe cubrirse, sellarse con la palabra y con la oración. Nuestro Señor Jesús nos ha dado autoridad en el reino espiritual contra todo ataque del adversario. De igual manera de cómo derrotarlo, ya que en Jesucristo usted y yo somos más que vencedores. De pronto usted habrá sufrido algún ataque del enemigo y le habrá venido desánimo en su vida. No se desanime, el enemigo vendrá como león rugiente, pero el Señor levantará espada y bandera a su favor. Solamente es que usted persevere y le clame y le pida al Señor. Si usted es una persona que quiere ser usada por Dios, usted debe ser una persona de oración y ayuno y de la palabra de Dios. En este pasaje podemos ver la orientación y dirección que el Espíritu Santo, de cómo pudo obrar y actuar respecto a cada situación que vivió el Señor Jesús. Porque siempre el Espíritu Santo estaba en nuestro Señor Jesucristo y a través de Él hacía milagros y prodigios y también echaba fuera demonios. Y cómo lo hace y cómo el Señor le da a un discernimiento para que no entre en confusión y llegar a entrar en guerra espiritual. Cuando usted es una persona de oración y ayuno, el Señor nos da esa revelación, ese conocimiento, ese entendimiento para cómo atacar al enemigo, cómo enfrentar al enemigo y no poder salir vencidos, sino en victoria. Pero el mismo Señor nos da las estrategias. Las mismas estrategias que utilizó nuestro Señor Jesucristo, Él mismo nos la da a usted y a mí. La guerra espiritual solo es para quienes se preparan y están dispuestos a dejarse usar por el Espíritu Santo. Ya que hay algunos que lo ven como algo muy simple y que cualquiera lo puede hacer. Hay personas que creen, eso yo lo puedo hacer, eso es fácil, yo me puedo enfrentar a ellos. Vamos a ver un ejemplo en el cual habían algunas personas que creían que lo podían hacer, pero salieron muy mal librados. Vamos al libro de Hechos, capítulo 19, verso 13. Libro de Hechos, capítulo 19. Vamos a leer del 13 al 16. Dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. O sea, ni siquiera ellos creían en Jesús. Solamente le decían: por el que predica tal persona. Es como ver usted que de pronto el pastor echa fuera demonios por el nombre del pastor que nombra allá. Vamos a echar fuera demonios. No. Tiene que usted ser una persona que está en santidad, pero que usted también está en oración y en meditación y estudio de la palabra, porque es muy importante que la persona no tenga ningún argumento del enemigo, no tenga ningún argumento en contra para que el enemigo venga y lo ataque. No debe haber ningún argumento, porque eso era lo que había en los apóstoles, no había ningún argumento en contra. Entonces el enemigo no podía tocarlos, el enemigo ni siquiera se les podía acercar, porque estaba la unción del Espíritu Santo sobre ellos. Dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Es que aquí lo dice, exorcistas ambulantes. O sea, prácticamente no eran personas de testimonio y mucho menos personas que buscaban o estaban en Jesús. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes,
que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Cómo los mandó? Desnudos y heridos. ¿Por qué? Porque no tenían autoridad para meterse con ellos. No es como cuando hay una pelea callejera y llega una persona y se me entremete en una pelea ahí. Sale mal trajeado. ¿Pero por qué? ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo mandó a meterse ahí? Salió mal trajeado, lo cuchillaron, lo mandaron malherido a la casa. ¿Pero por qué? Porque no tenía que estar ahí. Algo similar pasó con Jesús, con los discípulos, con los que estaban con Jesús, que los que veían que hacían eso, Pablo, entonces creía que ellos también los podían hacer, pero no estaban comprometidos en las cosas de Dios. Por eso es tan importante que usted y yo estemos bajo autoridad, pero también sujetos y obedientes. Como dice ahí, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. O sea, ellos eran los que venían haciendo esto, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, aún el espíritu ese malo habló a través de esa persona y cómo los envolvió y los mandó prácticamente desnudos a ellos a su casa. Y fuera de eso los mandó heridos. ¿Y es por qué? Porque no eran personas realmente consagradas a Dios. Por eso es que hay muchas personas que dicen eso es fácil. Eso ir a orar por una persona es fácil. Eso ir a echar ese espíritu fuera es fácil. No es tan fácil. Primero, por eso les digo, tiene que estar en santidad. Y en santidad es que no ande en pecado. Segundo, en oración y en ayuno. Ser una persona realmente del espíritu, que esté espiritualmente fortalecida, para que cuando vaya a ir a orar por una persona, por una necesidad, o una persona que está enferma, o una persona que está endemoniada, el mismo espíritu lo respalde y el espíritu de Dios le hará la victoria en todo, porque así como lo hizo con Jesús, lo hará con cada uno de nosotros. Entonces, este es uno de los casos más comunes que encontramos en la palabra, y era con respecto al ministerio que llevaba Pablo, y era que algunos de los judíos que lo veían, que veían cómo los demonios se les sujetaban y obedecían a Pablo, ellos decían que podían hacer lo mismo sin siquiera imaginar lo que les acontecería. Ni siquiera lo imaginaban ellos, solamente veían que Pablo lo podía hacer, entonces ¿por qué no lo podían hacer ellos? Hay personas que este ministerio de la liberación y guerra espiritual lo ven como algo muy liviano, algo muy fácil, pero no miran el trasfondo, y para llegar a ser una persona sujeta al Espíritu Santo y que pueda ser usado en su total dependencia, debe estar sujeto a la palabra, a la obediencia, a la oración, al ayuno, pero en santidad, y someterse a la voluntad del Señor para que el Señor lo pueda usar. Este es un ministerio en el cual hay muchas personas que no les gusta. No les gusta a algunos porque dicen que no, que porque escuchan las voces, que ruidos, que personas que hacen cosas, gestos, actitudes, que no les gusta esa parte de la guerra espiritual. Pero la parte del ministerio de la guerra espiritual es para quien le guste, pero para que el que ame las almas, para una persona que ame el que otras personas sean libres, sean despojadas del enemigo. Pero para eso es importante que esa persona que realmente le guste se someta a la voluntad de Dios, se someta a las normas que el Señor nos habla en su palabra. Como les decía, así como el Señor Jesús estaba consagrado para las cosas de Dios, porque Él era un hombre de ayuno, de oración, de intercesión y de clamor, porque Él siempre iba y le oraba al Padre. Él siempre se apartaba a los lugares desérticos para orar al Señor, para hablarle al Señor, pero también entraba en tiempos de ayuno. También era un hombre que estaba muy comprometido en Dios. Por eso el Señor lo usaba sobrenaturalmente. Y como vemos el ejemplo de Pablo, cómo Pablo se sometió a la voluntad del Señor y cómo él entraba en tiempos de ayuno, oración, intercesión y clamor delante del Señor. Y por eso el Señor lo usaba sobrenaturalmente aún para echar fuera demonios. Miremos lo que nos dice en Primera de Reyes capítulo 19. Vamos a ver un siervo de Dios muy usado por él, pero también cómo el enemigo intentó atacarlo. Primera de Reyes 19, verso 1. Del 1 al 3, vamos a leer. El 1 al 3 dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como lo de uno de ellos.
Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Elías. Cómo el Señor usa sobrenaturalmente al profeta Elías. Cómo el Señor lo usa sobrenaturalmente, que envía fuego desde el cielo para quemar un holocausto que él había preparado para el Señor. Pero cómo también Dios usa al profeta Elías para mandar matar los 400 profetas de Baal. Y al ver Jezabel, que era la que ella tenía prácticamente todo bien gestado, y como al ver que no se le dio lo que ella quería, busca y manda a buscar a Elías para matarlo. Después de esa obra sobrenatural, de esos milagros sobrenaturales, como Dios usa a Elías y cómo él busca un lugar para esconderse. Claro, me imagino el miedo que él tendría, porque esta era una mujer de autoridad, esta era una mujer que manejaba un ejército, pero era una mujer también en la cual ella buscaba cómo deshacer las obras de Dios. Pero como este profeta tan usado por Dios, aún así, viendo cómo el Señor lo usó, huyó a esconderse en una cueva para que esta mujer no lo encontrara. Pero como el Señor le revela a él y le habla a él, porque aún así el Señor no lo desamparó. ¿Qué quiere decir? Porque aquí la palabra de Dios también nos habla que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Era un hombre que era sujeto a pasiones, pero no quiere decir que andaba en sus pasiones. Era un hombre de carne y hueso. Pero que aún así el Señor lo usaba por la disposición que él tenía para dejarse usar por el Señor. Este es un caso en el cual Elías, después de ser usado sobrenaturalmente por Dios, el enemigo no se quedó quieto. Elías, cuando recibe el dictamen de Jezabel, solo quería era morirse. Solo él quería morirse, no quería saber de nada más, ya no quería ver los milagros, ni los prodigios, ni las señales que el Señor había hecho, sino lo único que hizo fue salir corriendo y esconderse, porque esta mujer le puso un dictamen de muerte a él. También podemos caer en desánimo. Y puede pasar, pero es importante estar conectados a la oración, el ayuno, en la meditación, el estudio de la palabra y seguir perseverando con la oración. Pero también mantenernos en santidad, porque de esta nos librará el Señor. De esa situación nos librará el Señor y Él mismo nos dará la victoria en todo. Pues si usted es una persona que el Señor la usa con milagros y prodigios, también la va a usar para echar fuera demonios en determinado momento. No se preocupe, no se angustie ni se desespere si de pronto hay una situación que el enemigo se le quiere levantar, de pronto a alguien de la iglesia, a alguien de la congregación o a algún vecino o un familiar. El Señor le hará la victoria y le hará las estrategias. Usted solamente ore y pídale al Señor dirección y conocimiento, y aunque le dé discernimiento para saber cómo actuar en determinada situación, y le aseguro que el mismo Señor peleará por usted, porque Él pelea la buena batalla. Usted y yo solamente nos encargaremos de orar y clamarle al Señor, y Él mismo nos usará con esos milagros sobrenaturales. En el profeta le vino la depresión por las circunstancias que empezaron a acontecer debido a la sentencia del enemigo. El Señor quiere usarnos en el ministerio, pero también está en cada uno de nosotros el saber usar las armas espirituales y dejarnos manejar por el Espíritu Santo en una práctica para cada situación que se nos llegase a presentar. El mismo Señor nos guiará y nos orientará cómo debemos hablar, actuar y hacerlo en determinada situación. Yo no sé si de pronto usted vive una situación igual o alguien que esté viviendo una situación similar. Es el tiempo de que usted vaya y le dé una palabra, o de que usted ore por esa persona, pero déjese guiar por el Espíritu Santo. Si usted quiere orar por alguien, usted lo puede hacer, el Señor no lo va a retener, pero pídale siempre dirección al Espíritu Santo para que no sea usted actuando en sus fuerzas, para que no sea usted guiándose por sus vistas, para que no sea usted guiándose por lo que usted cree o lo que usted ve. No, déjele actuar al Espíritu Santo. Pídale al Espíritu Santo, enséñame, oriéntame, háblame, direccióname cómo actuar en esta situación y qué debo hacer, cómo debo hablar, cómo debo obrar y cómo debo actuar. Y el Espíritu Santo lo guiará y lo llevará a toda verdad en esta situación. Si Él le permite que usted vaya y ore por esa persona endemoniada o que esté en una enfermedad grave, el Señor mismo le hará la victoria. Él mismo le hará la victoria. Usted verá los milagros con sus propios ojos, como el Señor lo respaldará en todo, y verá la gloria de Dios obrando a través de su vida. ¿Cómo ser guiados por el Espíritu Santo? Miremos lo que dice en Romanos 8. Cuando nosotros miramos en el libro de Romanos capítulo 8, que es la columna vertebral del cristiano, vemos cómo Dios usa sobrenaturalmente a Pablo.
cómo Pablo aún se muestra y habla de cómo el Señor puede usarlo a él sobrenaturalmente. Miremos lo que nos dice en Romanos 8 del 26 al 29. Romanos 8, 26 al 29. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, lo que les hablaba ahorita. Si usted es una persona guiada por el Espíritu Santo, Él mismo le dirá cómo obrar y actuar en determinada situación. Si usted deja que el Espíritu Santo lo guíe y lo direccione, no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión. Que hay personas que muchas veces dicen, pero yo llevo tanto tiempo en la iglesia, yo ya creo que debo actuar así, es que yo debo hacerlo así, es que tal pastor yo lo vi que lo hizo así, tal líder yo vi que lo hizo así. No, todos los casos no son iguales. Eso es una dependencia del Espíritu Santo. No es una dependencia ni del pastor, ni del líder, ni la iglesia. Es una dependencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo era el que guiaba a Jesús. El Espíritu Santo era el que guiaba a los apóstoles para determinada situación que se les presentase. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué nuestra debilidad? Porque muchas veces en nuestra humanidad no lo podemos hacer, no lo podemos enfrentar. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, no sabemos cómo pedir, porque podemos ver una situación y creemos que podemos pedir así, pero no lo sabemos, no sabemos pedir como nos conviene, como el Señor nos guía, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él mismo intercede ante nuestro Señor Jesucristo para que nos guíe y nos enseñe cómo hacerlo. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Él mismo intercede por los santos, por usted y por mí, cuando nosotros nos sometemos realmente a la voluntad de Dios, a la voluntad del Señor, y que seamos orientados y guiados por el Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme al propósito del llamado, todo obra para bien. ¿Por qué dice que todo obra para bien? Porque tengamos una situación que nos esté pasando de pronto, alguna dificultad, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Todo nos conviene, porque eso es formación, y es formación a través del Espíritu Santo. Formación, ¿por qué? Para saber, muchas veces el Señor permite en una persona el carácter, las actitudes de una persona hacia cada uno de nosotros. Pero ¿por qué me habla así? ¿Pero por qué se expresa así? ¿Pero por qué me dijo tal cosa? Y muchas veces es formación. ¿Pero por qué? Porque el Señor muchas veces lo hace para a través de esa persona. ¿Para qué? Para mirar si realmente nosotros dependemos o no del Espíritu Santo, o dependemos de nuestras actitudes. Y es que como me dijo, es que como me habló, pero espera y verá cómo lo encuentro, le voy a hacer unas cuantas cosas, pero le va a hacer... No, porque ahí estamos obrando nuestra humanidad, ahí estamos obrando nuestro carácter, ahí estamos obrando nuestras actitudes. No, ahí no está el Espíritu Santo, ahí está en nuestro yo, y ahí no está el Señor. Por eso aquí mismo lo dice. Sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que antes conoció, ya el Señor nos conocía. Él ya sabía para qué nos tenía predestinados. Él ya sabía cuál era el propósito que tenía con usted y conmigo. Él ya sabía lo que quiere hacer a través de nuestras vidas. Él ya lo sabía. Porque dice, porque los que antes conoció también los predestinó. Ya nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que es en el cual debemos basarnos nosotros, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es el primogénito, Jesús, entre muchos hermanos. En esta humanidad somos nosotros débiles e indefensos, pero cuando entramos en tiempos de ayuno, de oración, de clamor, de intercesión, esos tiempos de meditación profunda de la palabra, y entramos en esa intimidad con el Señor, automáticamente el Señor nos ayuda en esa debilidad. Y es el Espíritu Santo el quien nos orienta y nos lleva a toda verdad y nos da las estrategias contra determinada situación que se nos presente con el adversario, y Él mismo nos dará la victoria en todo. Cuando estamos firmes en el propósito, en el llamado que el Señor nos ha hecho, nos lleva y nos permite en el fluir de su Espíritu Santo con la dirección y el poder ser direccionados por Él, y siempre reprenderá echando fuera todo lo que estemos discerniendo.
Él mismo nos enseñará y nos orientará y nos dirá cómo hacerlo. Pero nos dará ese discernimiento y ese entendimiento, esa revelación de qué está sucediendo en esa persona o en ese sitio, en ese lugar, en ese entorno. Porque muchas veces cuando llegamos a orar a una casa, automáticamente el Espíritu Santo nos revela que se mueve en esa casa, qué hay en esa casa. Si hay brujería, hay hechicería, hay demonios que están escondidos en esa casa, hay de pronto un entierro, hay cosas diferentes que no son de Dios, y el mismo Espíritu Santo nos da ese discernimiento, ese entendimiento para saber lo que hay en ese lugar o lo que hay en una persona, que podamos reprender en el poder del Espíritu Santo. Pablo, uno de los hombres más usados en la guerra espiritual, ya que era un hombre perseverante y constante en la oración y el ayuno. Fue uno de los hombres más usados por Dios en guerra espiritual, el apóstol Pablo. Porque donde quiera que él iba era la misma presencia del Espíritu Santo a través de él. Y tenemos un mejor ejemplo, Jesús. Miremos lo que nos dice en Mateo 12. Mateo 12 del 22 al 28. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿este será aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Como los que estaban ahí aún juzgaban a Jesús, juzgaban al Hijo de Dios. Yo creo que algunos se preguntaban: ¿no era el hijo de José? ¿Cómo viene a echar fuera demonios? ¿Cómo lo comparaban aún con el mismo diablo, que era por el nombre del diablo que echaba fuera los demonios? Aún no entendían ellos lo que el Señor estaba haciendo, porque en ese tiempo no se veía eso de echar fuera demonios, hasta que llegó Jesús a demostrarlo, que a través del poder del Espíritu Santo podía echar fuera demonios. Y aún ellos no creían, pero como el Señor tiene ese discernimiento y lee sus pensamientos y miraba lo que ellos estaban pensando, y aún cómo los confronta. Cómo Dios o Jesús es usado de una manera sobrenatural por el Espíritu Santo al momento de echar fuera estos demonios. Pero cómo también el Señor se da cuenta lo que estaba viviendo este hombre, sabiendo Jesús los pensamientos, y cómo Él mira que fue traído este endemoniado ciego y mudo, le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y cómo ellos, al ver eso frente a sus ojos, aún no lo podían creer y buscaban era cómo acusarle o condenarle. No se le haga extraño que usted vaya a orar por una persona y Dios lo sane y empiecen a murmurar y a criticar en contra suya. Eso es normal, porque muchos no creen, pero aún así los que creemos, el Señor mismo nos dará esa victoria. Acá en Jesús encontramos que la orientación y dirección del Espíritu Santo, y cómo con el discernimiento, que lo vemos ahí en el verso 25, dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda casa o ciudad dividida contra sí misma no permanecerá. Ese discernimiento el mismo Señor nos lo da a nosotros. Nos lo da cuando nosotros le pedimos a Él un discernimiento para la obra del Señor, para poder entender el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Dice: Él miraba aún y veía sus pensamientos, y cómo el Señor los confronta a ellos, por lo que le decían que le echaba a los demonios fuera por Belcebú. Y cómo los confronta el Señor: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? ¿Cómo va a hacerlo para permanecer su reino si se echa fuera él mismo? Habrán aún cristianos que se les hace difícil para una administración, una orientación, y que van a estar de acuerdo, tal como es el caso de Jesús,
quienes lo juzgaron. Así muchas veces usted y yo podremos ir a orar por una persona, pero habrán personas que no lo verán bien. Porque si sucedía en ese tiempo con Jesús, aún así muchos no lo ven como un ministerio del Señor, en el cual es indispensable que el pueblo de Dios sea libre. Pero para que el pueblo de Dios sea libre, el Señor necesita personas dispuestas a ir a cumplir su propósito, su llamado. Es lo que el Señor me hablaba en esta palabra, para ser guiados por el Espíritu Santo, y que en el nombre de Jesús los demonios se sujetan y salen, son echados fuera. Hoy quiero orar por personas que estén viviendo situaciones difíciles, pero también por personas que han sido llamadas para un ministerio de liberación, un ministerio también de milagros y prodigios, porque cuando hay ministerio de milagros y prodigios, el enemigo no se queda quieto, porque a muchos los tiene cautivos en una enfermedad, en una depresión, en una parálisis. Pero cuando el Señor nos usa, Él automáticamente se levanta para que esa persona no reciba. O muchas veces para que la persona o la persona que va a orar y va a hacer liberación haya como esa inseguridad o ese temor. Pero el Señor siempre nos da la victoria en todo cuando dependemos y confiamos en Él. Hoy quiero orar aún por personas de pronto que tienen parálisis espiritual. Hoy quiero orar por esas personas que esa parálisis espiritual lo tiene estancado hace mucho tiempo y no lo ha dejado avanzar. De pronto por el temor de que dirán los demás. De pronto porque no se cree que está apto para el ministerio de liberación. De pronto porque es una persona que ha tenido de pronto una situación difícil o pudo haberse presentado una situación en la cual el enemigo lo zarandeó y lo dejó débil. O personas que de pronto viven con enfermedades o ataduras por situaciones adversas o por situaciones que se metieron que no debieron estar, de pronto brujería o riegos o otras cosas que hicieron del enemigo y prácticamente quedaron quietos en esa situación. Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús. Oramos, Padre amado, por cada una de esas personas que están con parálisis espiritual. Hoy oro, Señor Jesucristo, que seas tú obrando a través de sus vidas. Aplicamos la plenitud de la sangre del Cordero de Dios. Padre, tu palabra dice en Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, se menospreciaron sus vidas hasta la muerte y muerte de cruz. Aplicamos la plenitud del poder de la sangre del Cordero inmolado de Dios sobre esas personas que tienen parálisis espiritual, sobre esas personas de que pronto tuvieron ese ministerio de ministración, de liberación, pero en un momento dado se les presentó un inconveniente, una circunstancia adversa y menguaron. Oramos, Señor, que la plenitud de la sangre del Cordero de Dios entre también sobre esas personas que están cautivas en su mente, cautivas en sus pensamientos, cautivos en sus deseos, cautivos en su corazón, cautivos en su alma, que su alma de pronto está cautiva en su pasado, está cautiva en cosas que vivieron de su infancia, su niñez. Personas aún con parálisis en sus cuerpos, personas con enfermedades. Hoy aplicamos la plenitud del poder de la sangre del Cordero inmolado de Dios y declaramos y decretamos que entra a la raíz de lo más profundo de su espíritu, su alma, su corazón, su mente, su genoma humano, su código genético, su área sexual, su ADN, su naturaleza, sus palabras, su voluntad, y declaramos aunque en su genética entre la plenitud de la sangre del Cordero de Dios y rompe ahora mismo estructuras, barreras, anarquías, rebeliones, iniquidades, concupiscencias, pecados, vendas, espejismos, escamas, tinieblas, oscuridad, depresión, angustia, zozobra, incertidumbre, pesadez, cansancio, sueño, somnolencia, pobreza, miseria, ruina, engaño, traición. Y les ordenamos ahora se puren de raíz en el poder de la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, ven. Entra, amado Espíritu Santo, al cuerpo de esa persona, a la vida de esa persona. Entra, amado Espíritu Santo, a lo profundo de su corazón y llénalo de tu presencia. Llénalo de tu fuego, llénalo de tu unción, llénalo de tu poder, llénalo de tu sanidad, llénalo de tu santidad, llénalo de tu paz, llénalo de tu amor y llénalo de tu gozo. Y te pido, Espíritu Santo, entra y toma el control y levanta a esta persona, levántala en poder, en gracia, en gloria y justicia. Usa a esta persona para tu gloria y para tu honra en el nombre de Jesús. Y declaramos redención sobre sus vidas a partir de ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos libertad en sus cuerpos ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu de Dios, muévete
Espíritu de Dios, muévete. Espíritu de Dios, muévete en tu plenitud y llena ese lugar, llena ese hogar, llena esa casa, llena esa familia, llena ese matrimonio, llena esa persona de tu presencia y que el fuego del Espíritu de Dios se mueva en plenitud ahora en el nombre de Jesús. Y declaro libre a esa persona en el nombre de Jesús. Y declaro redención sobre su vida, su casa y su familia ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Amado Espíritu Santo, llevas a cada una de estas personas a un convencimiento pleno en ti. Úsalo, Señor, que ellos te busquen a ti en espíritu y en verdad, y llévalos a que te busquen en plenitud, en la palabra, en la revelación, en el conocimiento, en el entendimiento y en el ayuno, Señor. Oro, Padre, que tú los levantes, Señor, que los levantes y que todo desánimo sea desarraigado y destruido en la cruz de Calvario a partir de ahora en el nombre de Jesús. Y los reclamo, Padre, con firmeza, con convicción, con determinación en el propósito, en el llamado de Dios en Cristo Jesús. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret y en el poder del Espíritu Santo. Le damos gracias al Señor por este maravilloso tiempo. Le damos gracias al Señor por esta palabra. Y le damos gracias al Señor por lo que hace, lo que está haciendo y lo que hará. Y le damos gracias al Señor por lo que está por venir. No se desanime, levántese, métase en tiempos de oración, de ayuno, clamor, intercesión y lea la palabra, porque a medida que usted lee la palabra, el Señor lo fortalece, lo levanta, lo restaura y lo renueva para lo que Él tiene preparado para su vida. Si es una persona de ayuno, oración, lo bendigo, mi estimado amigo, lo bendigo en el nombre de Jesús y le oro al Señor que cada día le dé más conocimiento y más entendimiento y más revelación de la palabra para que lo use de una manera sobrenatural a partir de hoy en el nombre de Jesús. Oro también por los que están empezando, que el Señor los llene de vitalidad, de firmeza y convicción y que los lleve a la meditación y el estudio de la palabra y que el Señor les hable en la palabra, les hable la oración a partir de hoy. Bendecimos a cada una de las personas que nos ven al otro lado y los cubrimos y los sellamos, los brindamos con la plenitud de la sangre del Cordero de Dios y declaramos redención sobre su vida, sus casas y sus familias. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Que por favor escríbanos al canal cómo les ha parecido la prédica, qué le habló el Señor, qué le enseñó el Señor, qué mensaje le dejó, y escríbanos si pueden al número que les aparece en la parte de abajo, que es el número de la iglesia, para orar por cada una de sus necesidades y sus peticiones. Si está pasando alguna necesidad o situación, déjenoslo saber y nosotros podemos orientarlo y guiarlo con la dirección del Espíritu Santo, no nuestra sabiduría, sino la orientación y dirección del Espíritu Santo para poderlo orientar y guiarlo a usted, para que usted tenga un cambio, una transformación en el poder del Espíritu de Dios. Continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración y escucharemos la palabra que tiene el Señor hoy para la parte de la ofrenda en el tiempo de la administración de la ofrenda. Continuemos.